Entonces vamos a orar, por favor. Señor, estamos pidiendo por la gloria y honra de Cristo Jesús, que hagamos bien en estudiar, que seamos otra vez entregados y que podamos resolver conflictos o de amistades que quieren tentarnos, o de compromisos con el mundo, o de haber transigido con una promesa o algo que hay conflicto con el mundo y con lo que el mundo quiere. Y estamos pidiendo que hagamos bien en cuanto a cada momento, buscar, pensar bien y honrar y glorificar nuestro Cristo en el corazón, en el pensamiento y luego en la palabra y acción. Guardamos, Señor, que nuestro corazón quiere desviarse. Ayúdanos a guardar el corazón en el estudio bíblico. En nombre de Cristo. Amén. Estamos estudiando la persona de Jesucristo y abrimos primeramente a Juan 1, por favor. Juan 1. Y a lo mejor todos saben y debemos guardar bien, y no es malo pedirles memorizar versículos 1 a 4 de Juan 1. Yo no hago esto como el jefe, no hago esto como el rey de la iglesia, hago esto como pastor y hago esto como por muchos años tengo estas palabras memorizadas. Y son de gran provecho, gran esperanza y gozo en mi corazón. Entonces, cuando pensamos en la doctrina de Cristo, comenzamos aquí, ¿verdad? En el principio era el verbo o palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces nosotros sabemos que no estamos hablando de algo normal, no estamos hablando del fulano que tiene gran enseñanza o gran sabiduría para darnos buenas lecciones. Estamos hablando de un ser que no es como el hombre común, un ser que tiene existencia, es decir, ha vivido para siempre, ha vivido desde hace el principio. Y para nosotros no hay concepto que puede ayudarnos a pensar en eternidad. Tenemos que pensar en principio. ¿Y principio qué hay? Pues antes del principio, ¿qué hay? O hay algo para la eternidad, ¿verdad? Entonces, ahí está Cristo desde hace la eternidad. Y nosotros guardamos esto. Es tu consuelo y tu paz con Dios, que esa persona que tiene en sí, versículo 4, vida, y esta vida que Él tiene en sí es luz para los hombres. Entonces, directamente en hablar de Cristo, hablar del Evangelio, que son las buenas noticias, nosotros sabemos guardar que estamos hablando de un ser. Y no vas a aprender de este ser en un momento, en una sola lección o un rato. Yo tengo la mayoría de mi vida ahora estudiando Cristología, es decir, el estudio de Cristo, y no he terminado de estudiar, y cada vez que leo de nuevo algo que tiene que ver con entender Jesucristo, es de gran provecho en mi alma, en mi corazón. Y si tengo dudas y pienso qué tan débil, qué tan perverso es mi idea, o perversa mi mente, o algo así. Aguas con mi español a veces. Si pienso en esto, necesito pensar en la grandeza de Cristo Jesús. Necesito pensar en Él, divino, con toda la sabiduría de Dios, conociendo todas cosas,
me conoce perfectamente en el más profundo de mi corazón. Él sabe cuál será el próximo ídolo de mi corazón, porque siempre salen ídolos del corazón. Suele pasar una hora y surge una inseguridad y, si tengo dinero voy a estar bien. No, dinero no es la respuesta, ¿verdad? Cristo es la respuesta. Nuestro Dios es la respuesta. Entonces este ídolo de dinero siempre quiere levantar su cabeza y causarnos confiar en Él. Es un Dios falso. No debemos confiar en dinero, etc. Entonces tenemos en estudiar la persona de Cristo gran esperanza y gran provecho. Pero quiero darles antes de leer más y antes de explicar más, quiero darles un ejemplo de lo que necesitamos guardar si vamos a estar bien en cuanto a entender Cristo Jesús. El ejemplo comienza en una oficina de Kodak. ¿Quién es Kodak? ¿Alguien sabe quién es Kodak? ¿Quién fue Kodak? Sí, fue uno que inventó el proceso de desarrollar película para hacer fotografías. Entonces entró en su oficina en 1938 un hombre y con él 2 varillas de metal, polvo de zinc y polvo de, ¿cómo se dice? Sulfur en español, olvido. Azufre, gracias, perdón. Azufre, papel y una luz. Y él echó encima del papel el polvo de zinc y azufre. Y luego tuvo una de las varillas arriba de papel y abajo otro de las varillas y abajo tuvo su lámpara y pasó lentamente en la lámpara y estas varillas con el polvo y papel y luego había imagen de lo que estaba abajo del papel y quemado en el papel fue el zinc y azufre para hacer copia. Y el señor Kodak no fue bien impresionado. No, gracias. Y este que hizo esto fue abogado. Y en su cocina él estaba siempre inventando cosas y tuvo esta idea. Pero ¿qué pasó entre 1938 y 1959 cuando tenemos la primera copiadora? Mucho. Él tuvo que inventar el proceso mejor, formar o desarrollar una máquina, tomar mucha gente al lado suyo, tomar de su ganancia, tomar de su tiempo para poder inventar lo que es la copiadora. Entonces, el punto es sencillo. Hoy tienes en tu casa a lo mejor impresora que puede hacer copias. Y nada más pones tinta, tocas botón, pones el papel y ¡ting! Tienes copia. Eso es muy común hoy en día. O si no tienes en casa, necesitas copias, vas a el copión, gracias, das tus pesos, sales. Fácil, ¿verdad? Fácil. Y tenemos que reconocer que cuando estamos estudiando una doctrina o de Dios, o de la Trinidad, o de salvación, o de Cristo, nosotros tenemos que guardar que no vamos a entender todo en un momento y no vamos a poder explicar todo en un momento. Y vamos a querer estudiar y guardar y contemplar. Eso es sumamente importante cuando pensamos en entender, porque obvio nosotros decimos que somos salvos en Cristo. Para defender esta declaración, voy a decir así, para defender esta declaración, tenemos que demostrar que tal persona, Cristo, sea capaz de salvarnos.
pues estamos diciendo que por lo menos, a lo mejor tiene que ver con millones más, pero por lo menos todos aquí en este cuarto quieren salvación. No sé de los que van llegando, ¿eh? Creo que sí. Entonces, queremos perdón de los pecados. Y luego pensamos en mis pecados y tus pecados, enorme cantidad, ¿verdad? ¿Y cómo es que vamos a arreglar todo esto? Y tenemos que decir que no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con el paso del tiempo. No podemos decir meramente que esos pecados están en el pasado, no valen. Bueno, tienes que ver con un Dios que no conoce tiempo en ese sentido. El pasado y el futuro y el presente está frente a sus ojos en cualquier momento. Entonces, Él conoce tu pasado como Él conoce tu futuro. En otras palabras, tienes que defender que este Cristo sea capaz de llevar a cabo todo esto y que vale la pena no creer en cualquier otra cosa, sino creer en Cristo Jesús. Ahora deben regresar a Juan 1, por favor. Y mencioné memorizando 1 a 4. Prefiero animarles a estudiar y memorizar 1 a 18. Y hay mucha tarea, ¿verdad? Poco a poquito van a poder memorizar bien. Pero pueden ver por el momento 14 a 18. Y nosotros sabemos que los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, y hoy en día tenemos que añadir otro grupo muy popular en México, católicos. Mienten y destruyen la verdad de Cristo Jesús. No enseñan correctamente. Podemos añadir apostólicos también, tristemente, porque no guardan la mera verdad de la palabra y quieren negar la Trinidad y específicamente Cristo divino, Cristo eterno y Cristo capaz de llevar a cabo esta salvación. A 14 a 18 y aquel verbo, otra vez es lícito, correcto traducir aquella palabra, sería bien para nuestro entendimiento. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora necesitas preguntar, ¿cuándo vieron la gloria de Cristo? Es Juan que habla, y Juan estuvo con Cristo durante todo su ministerio, es apóstol, fue presente en los eventos de Cristo, y necesitas pensar, él hace declaración que vio la gloria de Cristo. ¿Cuándo eran los momentos cuando fue obvio o cuando vio la gloria de Cristo? ¿Pueden mencionar algunas circunstancias cuando vio su gloria? Sí, monte de transfiguración, porque a Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Tengo que pensar. Estuvieron con él en el monte. El monte. Sí, la monte muy femenina no vale. La montaña es más pequeña, ¿eh? No, pero en el monte. Y de repente el velo es quitado. Algo de su naturaleza divina es obvio a ellos. Pueden ver algo de quién es. ¿Y qué más? La resurrección, sí. Y sabemos que Juan fue uno de los primeros ver la resurrección. ¿Qué más? La ascensión, cuando salió del mundo subiendo en las nubes. ¿Qué más? En el desierto, creo que no estuvieron los apóstoles con él. Pero podemos imaginar, porque ellos escucharon, cómo sabían
los apóstoles de las tentaciones de Cristo en el desierto, sino por Cristo practicando lo que pasó, ¿verdad? Entonces, algo impresionante. Así es, sí, milagros o proezas. Cuando hizo profecías, correcto también. Y siempre regocijo en esto para decir no a los que son premilenaristas, que es la profecía más reconocida de Cristo, la destrucción de Jerusalén. ¿Dónde tenemos esa profecía? Mateo 24. Cuando pasó, él dijo dentro de una generación y pasó 40 años después de su ascensión, ¿verdad? Entonces, por siglos, la iglesia guardó correctamente que Mateo 24 tuvo que ver con la destrucción de Jerusalén. Así dice Mateo 23, Mateo 24. Entonces, hoy día muchos dicen que tiene que ver con el fin del mundo. Hay algo similar, sí, pero no tiene que ver con el fin del mundo. Sí. Otras cosas donde los apóstoles vieron la gloria de Cristo. Creo que es excelente. El punto de preguntar así es mostrar a ustedes que ya tienen algo en su mente, en su conocimiento, que ayude en defender la persona de Cristo y que fue divino. Los del Antiguo Testamento que hicieron proezas o milagros, ¿qué decimos de ellos? Vamos a tomar como Elías, el profeta, como ejemplo. ¿Y qué decimos de él? Porque él hizo milagros, ¿verdad? ¿Por qué decimos algo diferente entre Elías y Jesús? ¿Qué es la distinción? Yes. Más fuerte. Los comentarios en cada día. Sí, así oí bien. Fue el Señor y él reconoció y anunció fue el Señor, no fue él. Y eso guardamos. Y cuando él oraba 7 veces que viniera las lluvias, y vinieron. ¿Por qué? Porque oró. Sí, porque eso fue el medio, pero fue Dios que mandó las lluvias. No fue Elías que hizo las lluvias, pero fue solamente a su palabra. Dios dijo, solamente a tu palabra va a llover sobre la tierra. Pero fue Dios que hizo esto, no Elías. ¿Arturo? Importante está en camino de Maús, que solo dice toda la Biblia está Sí. Amén. También es excelente, ¿verdad? No debo tocar mi pantalón. Cuando fueron en camino a Emaús, a veces oído nombres, no siempre. Entonces, cuando fue así, ¿verdad? Él explicó las escrituras de tal manera que fue bien impresionante para los que escucharon. Suficiente impresionante para decir que no fue normal su enseñanza, más allá. Ok, muy bien. Entonces, en pensar en Juan 1, en guardar lo que dice aquí, nosotros podemos decir que, claro, tenemos un ser que tiene que ver con ser humano y ser divino. Es obvio. Y Juan no ofrece a nosotros una defensa, no ofrece a nosotros una clarificación o una palabra para decir, sí, estoy diciendo que Cristo es 100% Dios. Él solo da la información y deja la información en la página. Y tú tienes que leer y tú tienes que entender y estudiar. Y siempre decimos, y eso pertenece a jóvenes y grandes, ¿verdad? Tenemos que estudiar, tenemos que entender, tenemos
obligación. La Biblia dice que Dios es tu Dios. Él no dice si estás inclinado puedes leer y entenderme. No, es tu Dios, tú perteneces a Él. Tú tienes que rendir cuentas con Él, o cristiano o no cristiano, tiene que rendir cuentas con Él. Entonces, pensando en esto, ok, es bueno entender cómo Él es y qué quiere Él, para saber qué hacer en reacción o en respuesta a nuestro Dios. Y no es diferente en cuanto a la doctrina de Cristo. Cristo existía antes de ser carne, después de vivir en el mundo. Él sigue con cuerpo en los cielos. Y es muy obvio para nosotros cuando decimos estas cosas. Vamos a ver dos pasajes más, Colosenses 1 y después Hebreos 1. Pueden ver, por ejemplo, versículo 28, que sepan, cuando pienso en mi obra como pastor, yo siempre pienso en esto como reto, meta y una definición de lo que quiero ser con ustedes. Dice, ¿a quién? A Cristo. Anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amonestar sí tiene que ver con hablar directamente a la mente y tiene que ver con corrección en sí. Hay personas que no reciben corrección porque en su mente están decididos en algo. Ni la palabra de Dios puede cambiar su idea. Eso es muy triste. Pero nosotros pensamos que, claro, eso quiere decir estudiar. Ahora regresamos a mi tema 15 a 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y dice más de la persona luego, pero 15 a 20 son como una explicación breve de la persona y la obra de Cristo Jesús. Y siempre hacemos esa distinción, ¿verdad? Hablamos de su ser, aquí habla de su ser, y hablamos de su obra. Entonces es dos lados de entender algo de nuestro Cristo, cómo recibirle, cómo definir, cómo explicar quién es, su obra y su persona. Y aquí tenemos palabra que es obvio, un lado no puedes negar, versículo 20, que así hablaba de su obra de llegar para reconciliar al ser humano con Dios. Es algo de Cristo, Él hablaba así. Y lo que tiene que ver con 15 a 19, Él hablaba de mucho de esto también. Y no es posible entender Colosenses 1, 15 a 20 sin leer y entender los evangelios. ¿Qué dice? ¿Qué es una buena conclusión cuando decimos esto? Pablo escribió Colosenses y no es posible entender todo esto de lo que él dice aquí a menos que él tiene
conocimiento de los evangelios. Algo de los evangelios ya estuvieron o en circulación antes del momento cuando él escribió. O también podemos decir que él hablaba con los otros apóstoles y conoció a ellos. Y claro, compartieron su conocimiento y ayudaron el uno al otro. Y también dice otra cosa que no tiene que ver con Pablo leyendo los evangelios, sino tiene que ver con Pablo con las escrituras. ¿Qué fue cuáles son? ¿Cuáles eran las escrituras para Pablo? Antiguo Testamento, sí. Pedro habla de los escritos de Pablo y dice que son escrituras, que es una palabra que reservamos para lo que Dios dice. Pero entonces nosotros sabemos que Pablo saca toda esa información de otros recursos de revelación, guiado por el Espíritu, nos da esa información. Entonces, ¿qué tan fuerte necesita ser para causar todo en el universo quedar junto o quedar bien o no perderse algo no perder algo del universo? ¿Qué tan fuerte necesitas ser? Y la única respuesta cuando leemos esos versículos es Cristo eternamente, perfectamente, con todo el poder, con toda el carácter de Dios, todos sus atributos son suyos. Su mente, su conocimiento. Si quieres explicación de células y átomos y todo esto, necesitas hablar con Cristo. Él tiene esa información. Él puede explicar. Ayer leí algo de ciencia y no recuerdo la cantidad exacta, pero ¿cómo se dice trillón en español? ¿Trillón también? Ok. Pero es más grande que billón. Hay 1,5 trillón átomos en cualquier célula. ¿Cuántos? Mucho, ¿verdad? ¿Y puedes imaginar esto? Y luego es una sola célula y cada célula tiene millones, o no millones, miles de partes o algo, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en esto, ¿qué estamos confesando? Algo bien fuerte. Otra vez quiero sugerir que memoricen Colosenses 1. Luego Hebreos 1. Algunos de ustedes van a decir que conocen bien estos pasajes. Algunos de ustedes van a decir que es algo nuevo. Y ahora queremos ver algo en Hebreos 1. Parte de mi razón de decir que Pablo, a lo mejor es el autor del libro de Hebreos, no dice, pero no es importante tampoco, es aquí en Hebreos 1 tenemos que ver que mucho del capítulo es resumen de enseñanza del Antiguo Testamento también. Y los versículos 1 a 4 tiene que ver con su persona, 5 a 14 tiene que ver con la mera prueba de su persona y lo que sabemos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál de ustedes tienen Biblias donde tiene las citas con su versión? Siempre es mejor llegar con sus propias Biblias. No digo esto suficientemente. ¿Tienen las citas allí en sus versiones? Pongan sus manos si tienen pocos, muy pocos. Bueno, ahora la mayoría son lentos con manos, ¿eh? Y lo que guardamos obviamente es otra vez la prueba de quién es Cristo. Tiene que ver con leer las Escrituras, el Antiguo Testamento. Pero 1 a 4
es algo que muchos van a decir que saben bien y ojalá que puedan memorizar bien, ¿verdad? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por un hijo, el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, todas las frases aquí y varias de esas palabras enseñan a nosotros que es correcto pensar de Cristo como toda la Iglesia ha mencionado por siglos, que no es meramente ser humano, no es meramente divino, es 100% divino y 100% humano. Y aunque no dice en los términos que usamos, sí dice que tienes que entender la persona de Cristo divino, pero completamente humano. Y ahora tú tienes que luchar con esto y recibir esto. Y no tienes permiso a negar parte de la Biblia, negar una parte de la revelación acerca de Cristo. Tienes permiso recibir y hacer sentido como todos los siglos. Voy rápidamente con lo que está aquí en el pizarrón. En los primeros siglos salieron unos errores de varios grupos. Unos dijeron que Cristo fue meramente humano. Y en pocas palabras, aunque no es exactamente correcto decir así, que toda la palabra o lenguaje de Cristo de persona más que ser humano es como lenguaje hiperbólica, algo de expresar en términos exagerados. Había otro grupo que dijeron que Cristo no fue ser humano, sino con apariencia de ser humano. Esos errores fueron fuertes en los primeros siglos. Y la iglesia tuvo que luchar contra esto y anunciar públicamente: no es lícito tomar estos caminos. Y cuando eso pasa, estamos hablando de tus padres, tus primos, tu pastor, tu amigo, el gobernante que dijo que fue cristiano y luego cayó en un error esto. Entonces la iglesia siempre tuvo que estar cara a cara con personas que cayeron en errores. ¿Y qué significa, verdad? Jamás puedes tener algo de compañerismo con algunos de estas personas. Jamás puedes confiar en esas personas. No vas a abrir un negocio con esas personas, por ejemplo. Pongo los nombres de tres principales, los que estudiaron bien y nos dieron buena doctrina, aunque estos tres, también de acuerdo con nuestro conocimiento hoy, estuvieron un poco mal en su enseñanza. Pueden estudiar sus nombres y checar lo que dice el Internet. Aguas, muchas aguas con IA. Cada vez que yo hago un búsqueda de Internet, IA piensa que es muy sabio, entonces IA pone su respuesta como la primera respuesta. Y cada vez que leo, IA tiene error. Cada vez tiene error. Cada vez. Entonces, aguas, hay algo bueno. Pero Wikipedia tiene error también, ¿verdad? Tenemos que guardar esto. Y ellos comenzaron en el siglo II y siglo III en decir todo esto que confesamos hoy, que Cristo fue una sola persona
con dos naturalezas. Y dijeron cosas muy importantes que no es posible separar el ser humano del ser divino. Están juntos en la misma persona. Y entonces fue bien fuerte que ellos hablaban así. Y no tuvieron todo correcto en un sentido. Igual como hacer copiador, toma tiempo estudiar, checar cosas. Cuando es copiador es una cosa, es pocos años. Pero la iglesia luchó por siglos y sabemos esto, ¿verdad? Tenemos que guardar que nos toca seguir este camino y confirmar que entendemos bien la doctrina de Cristo en esos términos. Necesito resumir un poco más, perdónenme. Hay mucho que decir en estos puntos. Ireneo murió en 202, Tertuliano en 220. No recuerdo los años de Justino ni de Gregorios. Hay dos Gregorios y los dos eran bien poderosos en explicar la persona de Cristo. Y hay una distinción que creo que una persona aquí va a entender. En griego hay 3 palabras para uno. Y una palabra es masculino y una femenina y uno es neutral. Y cuando hablaban de la persona de Cristo, no dijeron que Cristo fue uno masculino, obvio no dijeron que fue uno femenino, pero dijeron en quiere decir en ese contexto uno, no dividido, no separado, una sola persona. Pero el punto de decir esto fue distinguir bien que no tenemos permiso dividir la naturaleza de Cristo y solo decir que hay 2 naturalezas, y el divino cambiado y ahora es casi humano, y el humano cambiado y es casi divino. El humano siguió humano. La naturaleza divina siguió divina. Y no había nada de cambio de esas naturalezas. Y así dijeron en el 2 siglo. Y muchos mexicanos, no oí esto muchas veces en los Estados Unidos, casi nada. Leí esto en libros, pero aquí oigo de personas de muchos grupos. Todo esto es invención de hombres y no tiene que ver con estudiar la Biblia. Y yo soy bien fuerte cuando personas dicen esto a mí. Yo digo, no. Cada una de estas personas, por ejemplo, hablaban 6 o 7 idiomas. ¿Cuál de ustedes hablan 7 idiomas? Tampoco yo, ni hablo bien el español hasta cierto punto. Pero es obvio cuando pensamos en esto, ¿verdad? Y obvio también es que ellos, todos ellos hablaban griego. Eso es el lenguaje del Nuevo Testamento. Ellos entendieron dialectos de griego. ¿Cuál de ustedes puede tomar un libro que fue escrito hace 3 siglos en español y leer bien? Imagino que unos, ¿verdad? Yo no. No puedo leer el español de hace 3 siglos. En inglés sí puedo. Pero el punto es, ellos sí entendieron dialectos, el uso de griego, el uso de palabras, su cambio, etc. Y entonces, cuando pensamos en esto, no debemos caer en las malas enseñanzas de personas que dicen que fue invención de la iglesia, fue meramente como obispos, como papas, como personas que no sabían de la Biblia. No. Y ellos pusieron sus vidas en riesgo para darnos estas doctrinas y estas enseñanzas. ¿Cuál de ustedes va a estar en la calle si estamos amenazados por los narcos, por ejemplo? Y si los narcos llegan y dicen,
no pueden congregar. ¿Cuál de ustedes sale o saldrá para nosotros para decir, no, vamos a reunirnos y no puedes tocarnos? Va a ser difícil ver, ¿verdad? Eso es el punto aquí también y tenemos que guardar esto. 3 cosas de práctica. Uno, tienen la hoja, que es el credo de Calcedonia, aunque no es un credo oficial de nuestra iglesia. Todos los siglos han estudiado y enseñado esto en las iglesias. Uno de mis pastores favoritos, que fue de Gales, pero fue la mayoría de sus años en Londres, en Inglaterra, y él dijo, en el siglo V, los padres mandaron a sus hijos memorizar este credo de Calcedonia. Y muchos de ustedes van a decir, es más allá. Ok, quizás hoy es más allá, pero es posible leer, es posible entender. Pueden ver en el fin del primer párrafo aquí, dice Theotokos. Theotokos es palabra de griego, quiere decir ella que dio a luz a Dios. Y muchos piensan que eso tiene referencia a María. No, el punto de usar esta palabra tiene referencia a la identidad de Cristo. No tiene que ver con María en este sentido. En cuando dice en cuanto a su naturaleza humana, ¿verdad? Eso tiene que ver con Cristo. Entonces, vale la pena para ustedes memorizar esta hoja, pensar en lo que dice, su fórmula aquí en párrafo segundo, 2 naturalezas, sin mezcla, ni confusión, sin cambio, ni mutabilidad, sin división y sin separación. Eso es el más famoso de este credo, esta frase. Y nosotros decimos que, claro, no queremos otro Cristo. No queremos Cristo que es menos que este Cristo. He repartido esto antes con ustedes, entonces, si tienen 2 copias, deben pensar, soy bien bendecido. Y me gusta animarles y retarles tomar el estudio de esta hoja, quizás memorizar lo que dice para tu consuelo y algo de fuerza. ¿Qué es el origen de la palabra consuelo? ¿Qué? No, no. No, perdón, debo terminar. Vamos a terminar ahí, perdón. Vamos a orar. No hay tiempo para preguntas hoy.